El ruido del Aeropuerto Internacional Benito Juárez se desvanecía mientras Javier Durán avanzaba por la terminal VIP. A sus 42 años, su presencia imponía respeto. Alto, de cabello negro perfectamente recortado con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Vestido con un traje a medida de color azul marino que contrastaba con su piel bronceada. Sus ojos, de un marrón profundo, escaneaban constantemente su entorno, como si evaluara oportunidades de negocio incluso en el más trivial de los espacios. Javier consultó su Rolex. Faltaban 20 minutos para abordar su vuelo privado a Monterrey. Tiempo suficiente para revisar los últimos detalles de la presentación que definiría el futuro de Grupo Durán Enterprises. La adquisición de Tecnologías Ramírez representaría el mayor logro de su carrera, consolidando su imperio empresarial como el más importante del país. Su asistente, Martín, caminaba 2 pasos atrás, sosteniendo una tableta y recitando la agenda del día. A las 14:30 tiene la reunión con la Junta Directiva de Tecnologías Ramírez. A las 17:00 la entrevista para empresarios de élite y a las 20:00 la cena con el gobernador. Javier apenas lo escuchaba. Su mente ya estaba en Monterrey, visualizando cada movimiento, cada palabra que diría para cerrar el trato. 20 años construyendo un imperio desde cero lo habían convertido en uno de los hombres más poderosos e implacables de México. El tiburón, lo llamaba la prensa de negocios. Un depredador que nunca fallaba cuando olía sangre en el agua. El jet está listo, señor Durán, informó Martín, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Necesita algo más antes de abordar? Javier negó con la cabeza y continuó su camino hacia la puerta de embarque exclusiva. Las miradas lo seguían a su paso, algunas de admiración, otras de envidia, algunas de reconocimiento. Estaba acostumbrado a ello. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de revistas de negocios y su nombre encabezaba listas de los empresarios más influyentes de Latinoamérica. Mientras esperaba que procesaran sus documentos, Javier revisaba distraídamente los correos en su smartphone. Nada que no pudiera esperar. Su reino empresarial funcionaba como una máquina bien aceitada, eficiente, implacable, como él. Fue en ese momento cuando sintió un ligero tirón en la manga de su saco. Al principio lo ignoró, pensando que se había enganchado con algo. Pero el tirón persistió, ahora acompañado de una vocecita. «Disculpe, señor». Javier bajó la mirada, irritado por la interrupción. Frente a él, un niño de unos 7 años lo observaba con grandes ojos color avellana. Vestía jeans, una camiseta de superhéroes y una pequeña mochila azul colgada al hombro. Su cabello negro, ligeramente despeinado, enmarcaba un rostro de facciones delicadas y piel clara. «Estoy ocupado, niño», respondió Javier secamente, regresando su atención al teléfono. El pequeño, sin embargo, no se movió. Mantuvo su mirada fija en el empresario con una determinación sorprendente para alguien de su edad. «Vamos hasta mi mamá», dijo el niño con naturalidad. «Todo día ella me muestra fotos de usted». Javier frunció el ceño, ahora realmente molesto. ¿Era algún tipo de truco? ¿Una estrategia de algún paparazzi o competidor? «Creo que me confundes con alguien más», respondió, haciendo un gesto a Martín para que se acercara. «Vas, mi asistente te ayudará a encontrar a tus padres». El niño negó con la cabeza, su expresión tranquila y segura, como si estuviera absolutamente convencido de que no había error alguno. «No me confundo. Usted es Javier Durán. Mi mamá guarda un álbum con sus fotos. Dice que algún día me presentaría con usted, pero hoy lo vi y decidí venir solo». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Miles de personas conocían su rostro, pero había algo en la seguridad de aquel niño que comenzaba a inquietarlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sintiendo un inexplicable nudo en la garganta. «Daniel», respondió el pequeño con una sonrisa amplia y genuina. «Daniel Vega». Fue esa sonrisa lo que hizo que Javier sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un sonrisa que conocía perfectamente. La misma curvatura en los labios, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda,
Era como mirarse a sí mismo en un espejo que retrocedía 35 años en el tiempo. ¿Vega? La pregunta salió como un susurro. ¿Tu madre es...? Antes de que el niño pudiera responder, una voz femenina, agitada y angustiada, resonó en la sala. ¡Daniel! ¡Por Dios, Daniel! Javier se volvió hacia aquella voz, y el mundo pareció detenerse. Cruzando apresuradamente la terminal, una mujer de unos 35 años se acercaba. Su cabello castaño ondulado caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro de belleza natural que el tiempo había madurado pero no disminuido. Vestía sencillamente, jeans y una blusa blanca, sin joyas excepto por unos pequeños aretes de plata. Elena Vega, la única mujer que había amado verdaderamente, la mujer que había dejado atrás 8 años atrás, cuando el peso de sus ambiciones resultó más fuerte que el amor que sentía. Ella se detuvo en seco al ver a Javier, el color abandonando su rostro. Sus ojos, del mismo tono avellana que los del niño, se abrieron con una mezcla de sorpresa y terror. Javier, susurró, como si pronunciar su nombre le causara dolor físico. Elena, respondió él, sintiendo que cada certeza sobre la que había construido su vida comenzaba a desmoronarse. Daniel, ajeno a la tensión que electrificaba el aire, sonrió con inocencia. «Mira, mamá, lo encontré. Encontré a mi papá». Las palabras del niño cayeron como una bomba. Varios pasajeros que pasaban cerca voltearon curiosos. Martín, a unos pasos de distancia, observaba la escena con perplejidad. Pero para Javier, el mundo entero se había reducido a ese triángulo. Él, Elena y el niño que acababa de llamarlo papá. «Daniel, cariño». Elena se acercó rápidamente, tomando al niño por los hombros. «Te dije que no te alejaras de mí». Su voz temblaba ligeramente, evitando deliberadamente mirar a Javier. «Pero mamá», protestó Daniel, «es él, el hombre de las fotos, mi papá». Elena cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. «Discúlpanos, Javier. No queríamos interrumpir tu viaje». Tomó la mano de Daniel, dispuesta a marcharse lo más rápido posible. «Espera». La voz de Javier sonó más firme de lo que se sentía. «Elena, ¿qué significa esto?» Ella finalmente lo miró a los ojos, y en esa mirada Javier pudo leer una mezcla compleja de emociones. Dolor, resentimiento, orgullo, y algo más que no supo identificar. «No es el momento ni el lugar», respondió ella con dignidad. «Tienes un vuelo que tomar, una vida importante que continuar». «Señor Durán», intervino Martín, consultando su reloj. «¿Debemos abordar ahora o perderemos la ventana de despegue?» Javier apenas registró las palabras de su asistente. Su mirada estaba clavada en Daniel, en esa copia de sí mismo en miniatura que lo observaba con una mezcla de curiosidad y expectativa. «¿Cuántos años tienes, Daniel?», preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. 7 años y 4 meses, respondió el niño con precisión. «Nací el 15 de enero». Javier hizo un cálculo mental rápido. 8 años atrás, cuando dejó a Elena para aceptar una oportunidad de negocios en Europa, ella habría estado... «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La pregunta salió como una acusación, más dura de lo que pretendía. Los ojos de Elena brillaron con indignación. «¿Decirte? ¿Cómo, Javier? ¿Con cuál de los 20 números que cambiaste? ¿A través de los asistentes que me bloqueaban? ¿O debí presentarme en alguna de tus galas de caridad como una molestia de tu pasado?». Daniel miraba a ambos, su expresión confundida. Javier se dio cuenta de que estaban atrayendo miradas. «Señor Durán», insistió Martín, «el piloto acaba de llamar. Necesitamos abordar ahora». Javier se encontró ante una encrucijada. A su izquierda, la puerta de embarque que lo llevaría a una reunión crítica para el futuro de su imperio. A su derecha, una mujer que había amado y un niño que, de ser cierto lo que sugería, era su hijo. Por primera vez en 2 décadas, Javier Durán, el implacable tiburón de los negocios, el hombre que nunca dudaba, se encontró completamente paralizado. «Vete, Javier», dijo Elena suavemente, un tono de resignación en su voz. «Siempre has sabido elegir lo que es más importante para ti». Esas palabras, más que cualquier otra cosa,
Lo golpearon como un puñetazo en el estómago, porque eran verdad. Siempre había elegido su ambición, sus negocios, su imperio. Martín, dijo finalmente, sin apartar la mirada de Elena y Daniel, cancela mis compromisos en Monterrey. ¿Señor? Martín parecía no dar crédito a sus oídos. Pero la adquisición de tecnologías Ramírez, he dicho que los canceles, cortó Javier con un tono que no admitía réplica. Reprograma todo y encuentra un lugar privado donde podamos hablar. Miró a Elena. Si estás dispuesta. Ella pareció sopesar la situación. Finalmente, asintió levemente. Solo por Daniel, aclaró. Solo por él. El niño, ajeno a la complejidad del momento, sonrió ampliamente, mostrando nuevamente ese hoyuelo idéntico al de Javier. ¿Entonces sí vamos a estar juntos?, preguntó con inocencia. ¿Como una familia de verdad? Ninguno de los dos adultos respondió, porque ninguno tenía la respuesta. El pasado que habían enterrado acababa de emerger, y el futuro que habían planeado por separado ahora pendía en la incertidumbre. Lo único cierto era que nada volvería a ser igual para Javier Durán, el hombre que lo había sacrificado todo por el éxito, solo para descubrir que quizás había sacrificado lo único verdaderamente irreemplazable. El bar del Hotel Presidente Intercontinental ofrecía la privacidad que necesitaban. Sentados en un rincón apartado, Javier y Elena guardaban un incómodo silencio, mientras Daniel disfrutaba de un elaborado sundae de helado, obsequio del chef que había reconocido al famoso empresario. La tensión entre ellos era palpable. 8 años de ausencia y preguntas sin responder pesaban en el aire, creando una barrera invisible más efectiva que cualquier muro físico. «Es idéntico a ti», dijo finalmente Elena, rompiendo el silencio mientras observaba a Daniel, quien se había entretenido dibujando en una servilleta. «Tiene tu sonrisa, tu determinación, incluso esa manera de fruncir el ceño cuando se concentra». Javier no podía apartar la mirada del niño. Cada gesto, cada expresión, era como ver fragmentos de sí mismo reflejados en un espejo distorsionado por el tiempo. ¿Por qué, Elena? La pregunta contenía décadas de reproche. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella suspiró. Un sonido cargado de todas las explicaciones que nunca pudo dar. Cuando te fuiste a Europa, yo apenas había descubierto que estaba embarazada. Intenté contactarte durante semanas. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la taza de café frente a ella. Tus asistentes me bloqueaban. Tus nuevos números estaban protegidos. Los mensajes nunca fueron respondidos. Javier quiso protestar, decir que nunca había ordenado tal bloqueo, pero sabía que no era completamente cierto. En aquellos días había estado obsesionado con dejar atrás todo lo que pudiera distraerlo de su gran oportunidad. Mae, y cuando finalmente pude ver una nota sobre ti en la prensa, continuó Elena, aparecías con Claudia Montero, la hija del ministro, anunciando tu compromiso. El recuerdo de aquel compromiso fallido, una mera estrategia de negocios que nunca llegó a concretarse, atravesó a Javier como una puñalada. Ese compromiso nunca... No importa, lo interrumpió ella. Comprendí el mensaje. Tu nueva vida no tenía espacio para nosotros. Así que decidí que mi hijo merecía algo mejor que un padre que nos había desechado con tanta facilidad. Las palabras golpearon a Javier con la fuerza de la verdad que contenían. ¿Realmente había sido tan fácil para él dejarla atrás? Los recuerdos se agolparon en su mente. Noches de conversaciones interminables en aquel pequeño apartamento de la colonia Roma. Sueños compartidos bajo las estrellas. Promesas que se desvanecieron como niebla ante el sol de la ambición. Daniel es lo mejor que me ha pasado, continuó Elena con orgullo en su voz. No necesitábamos tu dinero, ni tu apellido. Entonces, ¿por qué le hablaste de mí?, preguntó Javier, una pregunta que llevaba dándole vueltas desde el momento del encuentro. ¿Por qué mostrarle fotos mías? Elena miró a su hijo con ternura antes de responder. Porque merece saber quién es, de dónde viene. Nunca quise que creciera con un vacío, preguntándose por qué su padre no estaba con él. Su voz se suavizó. Le conté que eras un hombre importante, ocupado construyendo empresas. Nunca dije nada malo sobre ti, Javier.
Daniel levantó la mirada de su helado, como si supiera que hablaban de él. Mamá dice que construyes cosas grandes, intervino con inocencia. Edificios tan altos que casi tocan las nubes. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que había estado demasiado ocupado persiguiendo riquezas para ser parte de su vida? Sí, construyo cosas, respondió con voz ronca, pero no son tan impresionantes como pensaba. La mirada que le dirigió Elena contenía sorpresa. Este no era el Javier Durán que ella conocía, el hombre cuyo único dios era la ambición. ¿A qué te dedicas ahora, Elena?, preguntó él, intentando recomponerse. Soy profesora de literatura en la UNAM, respondió ella, y escribo. Publiqué 2 novelas bajo seudónimo. ¿Realizaste tu sueño? La pregunta salió con genuina curiosidad. Elena siempre había querido escribir, desde que la conoció en aquella fiesta universitaria donde ella, estudiante becada de literatura, había chocado con él, el prometedor estudiante de economía. Lo intenté, respondió ella con una media sonrisa. La primera novela tuvo buena acogida. La segunda está nominada al Premio Alfaguara. Un momento de silencio se instaló entre ellos. Un breve reconocimiento de que ambos, a su manera, habían perseguido y alcanzado sus metas. Con una diferencia crucial. Ella lo había hecho mientras criaba al hijo de ambos. ¿Vives aún en la Ciudad de México?, preguntó Javier. En Coyoacán. Tenemos un pequeño apartamento cerca del Parque Centenario. Elena miró su reloj. De hecho, deberíamos irnos pronto. Daniel tiene escuela mañana y aún no he preparado sus cosas. La mención de la rutina diaria de Daniel fue un recordatorio más de todo lo que Javier se había perdido. Primeros pasos, primeras palabras, primeros días de escuela. Me gustaría verlo de nuevo, dijo repentinamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la determinación en su voz. Si me lo permites. Elena lo estudió detenidamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Javier, tu vida y la nuestra son completamente diferentes. No puedes simplemente aparecer y desaparecer a tu conveniencia. Daniel es un niño, no un contrato que puedes renegociar cuando te interese. Lo sé, respondió él, sosteniéndole la mirada. No estoy pidiendo renegociar nada. Solo quiero la oportunidad de conocer a mi hijo. La palabra «mi hijo» reverberó entre ellos cargada de un peso que apenas comenzaba a comprender. Daniel, que había estado siguiendo la conversación como quien observa un partido de tenis, intervino nuevamente. ¿Puedo mostrarle mi colección de aviones, mamá? Sus ojos brillaban con entusiasmo. Tengo uno igual al que él iba a tomar hoy. Elena se mordió el labio, visiblemente dividida. Finalmente, suspiró. Daniel, esto es complicado. El señor Durán tiene una vida muy ocupada y... No tan ocupada, la interrumpió Javier. Sacó su teléfono y, ante la mirada atónita de Elena, comenzó a teclear un mensaje. Acabo de cancelar mis compromisos para los próximos 3 días. No puedes simplemente... Puedo, Elena, afirmó con la misma determinación que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos del país. He pasado 20 años construyendo un imperio que puede funcionar sin mí por unos días. He pasado 8 años sin saber que tenía un hijo. No perderé ni un día más. Un brillo de algo. Respeto, incredulidad, cruzó los ojos de Elena. Un paso a la vez, Javier, respondió finalmente. Podemos vernos mañana, un par de horas en el parque cerca de casa, nada más por ahora. Daniel prácticamente saltó de su asiento. Sí, puedo llevar mi balón de fútbol. ¿Juegas fútbol, papá? La palabra papá resonó en el corazón de Javier como nunca imaginó que una simple palabra podría hacerlo. Solía jugar, respondió con una sonrisa tímida, aunque hace tiempo que no practico. Yo soy delantero en mi escuela, anunció Daniel con orgullo. Metí 3 goles en el último partido. La risa del niño, tan similar a la suya propia, despertó en Javier una emoción que no podía nombrar. Una mezcla de orgullo, arrepentimiento y esperanza. Mientras Elena organizaba a Daniel para marcharse, Javier notó por primera vez el cansancio en sus ojos.
las pequeñas líneas de preocupación en su frente. Había una fuerza en ella que no existía 8 años atrás, una determinación forjada en la adversidad de criar sola a un hijo. «Tu dirección», dijo Javier, sacando una tarjeta de su billetera y ofreciéndole un bolígrafo. «Para mañana». Elena tomó el bolígrafo con cierta renuencia y anotó una dirección en el reverso de la tarjeta. «A las 4», especificó. «Y Javier, no faltes. No si no estás seguro. Daniel se ilusiona fácilmente y ya ha tenido suficientes decepciones para un niño de su edad». La culpa se instaló pesadamente en el estómago de Javier. «Estaré allí», prometió. Cuando Elena y Daniel se marcharon, Javier permaneció largo rato en el bar, su copa de whisky intacta frente a él. Toda su vida había calculado cada paso, evaluado cada riesgo, anticipado cada resultado posible en los negocios. Pero nada lo había preparado para esto. Un par de ojos avellana mirándolo con la inocente expectativa de un niño que veía en él no al poderoso CEO, sino simplemente a un padre. Su teléfono vibró. Una llamada de Martín, probablemente para informarle sobre el caos generado por la cancelación repentina de sus compromisos. Por primera vez en su carrera, Javier ignoró la llamada. En lugar de eso, abrió su navegador y buscó Elena Vega, escritora. Los resultados mostraron reseñas entusiastas de una novela titulada Ausencias, escrita bajo el seudónimo de Elena Valverde. La sinopsis hablaba de una joven madre soltera luchando por construir una vida para ella y su hijo en un mundo que parecía conspirar en su contra. Javier compró el libro digital en ese mismo instante y comenzó a leerlo, hambriento por reconstruir los años perdidos, por entender a la mujer en la que se había convertido el amor que dejó atrás. En algún momento, mientras avanzaba por las páginas de la novela, una verdad incómoda comenzó a formarse en su mente. Todos los éxitos empresariales, todas las adquisiciones millonarias, todos los titulares en la prensa económica, palidecían frente al simple hecho de que tenía un hijo al que no conocía. Un niño que había crecido imaginando quién era su padre, creando en su mente infantil una versión idealizada de un hombre que, en realidad, había elegido deliberadamente no estar ahí. Cerca de la medianoche, Javier regresó a su penthouse en Polanco. El lugar, con sus espacios minimalistas y su decoración impecable, le pareció repentinamente frío y vacío. Por primera vez, se dio cuenta de que no había nada personal allí. Ninguna fotografía familiar, ningún objeto con historia. Solo premios, reconocimientos y costosas obras de arte seleccionadas por un decorador. Se acercó al ventanal que dominaba la ciudad y contempló las luces nocturnas de la capital. En algún lugar de ese mar de luces, un niño con su sonrisa probablemente estaría durmiendo, quizás soñando con el encuentro de mañana. Daniel, pronunció en voz alta, como probando el nombre de su hijo en sus labios. Y por primera vez en muchos años, Javier Durán, el hombre que nunca miraba atrás, se permitió preguntarse si todo lo que había ganado valía lo que había perdido en el camino. La mañana siguiente amaneció con un cielo inusualmente despejado para la Ciudad de México. Javier, que apenas había dormido, observaba el reloj como si pudiera acelerar las manecillas con la fuerza de su mirada. Las 4 de la tarde parecían una eternidad de distancia. Por primera vez en años, el poderoso empresario experimentó algo que creía olvidado: nerviosismo. Había enfrentado juntas directivas hostiles, negociaciones multimillonarias y crisis financieras sin que le temblara el pulso. Pero la perspectiva de pasar unas horas con un niño de 7 años, su hijo, lo dejaba completamente vulnerable. «¿Qué le digo?», murmuró mientras su chofer recorría las calles hacia Coyoacán. «¿Cómo se habla con un niño?». El Jaguar negro desentonaba completamente en las coloridas calles del barrio bohemio. Mientras avanzaban hacia la dirección indicada, Javier observaba por la ventanilla las casas de colores brillantes, los cafés llenos de estudiantes y artistas, los vendedores ambulantes. Un mundo radicalmente distinto a los rascacielos corporativos y restaurantes de lujo que frecuentaba. «Espere aquí», le indicó al chofer cuando llegaron a la entrada del Parque Centenario.
El lugar bullía de actividad, familias disfrutando de la tarde, niños persiguiéndose entre risas, vendedores ofreciendo algodones de azúcar y globos de colores. Javier, con su traje hecho a medida, se sentía tan fuera de lugar como un pingüino en el desierto. Los buscó con la mirada, sintiendo una extraña opresión en el pecho. ¿Y si Elena había cambiado de opinión? ¿Y si no venían? Fue entonces cuando los vio. Sentados en una banca cercana a la fuente central, Elena leía un libro mientras Daniel, a su lado, miraba impaciente en todas direcciones. El niño fue el primero en divisarlo. «¡Mamá, ahí está!», exclamó, saltando de la banca. «¡Vino!». La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. Aparentemente, no esperaba que Javier cumpliera su palabra. El pensamiento le dolió, aunque sabía que era merecido. Daniel corrió hacia él con un entusiasmo que Javier no recordaba haber inspirado jamás en nadie. Llevaba una camiseta del Club América, pantalones cortos y una pelota de fútbol bajo el brazo. «¿Viniste?», repitió el niño, deteniéndose frente a él. «Mamá dijo que quizás estarías ocupado». Javier se agachó para quedar a su altura, un gesto instintivo que nunca antes había realizado con nadie. «Prometí que vendría, ¿no?», respondió con una sonrisa genuina. «Ir siempre cumplo mis promesas». La mirada que le dirigió Elena desde la banca contradecía silenciosamente esta afirmación, pero no dijo nada. Se limitó a acercarse con pasos medidos, observando la interacción con cautela. «Te ves diferente», comentó Daniel, estudiándolo con curiosidad. «En las fotos siempre tienes cara seria». Javier rió suavemente. Era cierto. Sus fotografías públicas lo mostraban invariablemente como el implacable hombre de negocios. «Esas fotos son para el trabajo», explicó. «Pero hoy no estoy trabajando». «¿Jugamos?», preguntó Daniel, levantando su balón con expectación. Durante las siguientes 2 horas, el Parque Centenario fue testigo de una escena inédita. Javier Durán, CEO de Grupo Durán Enterprises, corría tras un balón, se revolcaba en el césped y reía a carcajadas con un niño de 7 años. Su costoso traje quedó manchado de hierba, su peinado impecable se deshizo con el viento y por primera vez en 2 décadas no le importó en absoluto. Elena los observaba desde la banca, una mezcla de emociones contradictorias en su mirada. Ver a su hijo tan feliz le provocaba una alegría indescriptible, pero ver a Javier integrarse tan fácilmente en la vida que ella había construido con tanto esfuerzo despertaba sentimientos más complejos. Cuando finalmente hicieron una pausa, Javier se sentó junto a ella en la banca, mientras Daniel corría a comprar un helado en un puesto cercano, con dinero que el empresario le había dado. «Tienes un hijo extraordinario», dijo Javier, aún recuperando el aliento. «Lo sé», respondió ella simplemente. «Elena, yo...». «No, Javier», lo interrumpió ella con firmeza. «No quiero disculpas ni explicaciones. El pasado está enterrado. Lo único que importa ahora es Daniel». Javier asintió, comprendiendo que se refería tanto a lo que había hecho 8 años atrás, como a lo que haría a partir de ahora. «¿Qué le has contado sobre mí?», preguntó. Elena suspiró, observando a su hijo en la distancia mientras escogía sabores de helado. La verdad, en la medida que un niño puede entenderla, que eres su padre biológico, que tienes empresas importantes, que viajabas mucho y por eso no habías estado presente. Hizo una pausa antes de añadir. «Nunca quise que te odiara, Javier. El resentimiento solo lastima a quien lo siente. ¿Y tú?». No pudo evitar preguntar. «¿Me odias?». Ella lo miró directamente, con esos ojos avellana que alguna vez lo habían hecho soñar con un futuro diferente. «Te odié por mucho tiempo», confesó. «Luego entendí que el odio me robaba energía que necesitaba para amar a Daniel, así que lo dejé ir». Antes de que Javier pudiera responder, Daniel regresó corriendo con un helado de 3 bolas que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. «Mira lo que compré, papá», exclamó mostrando su tesoro. «Chocolate, vainilla y fresa. ¿Quieres?». El título de papá seguía sonando extraño a los oídos de Javier, como una prenda que no estaba seguro de merecer usar. «Es todo tuyo, campeón», respondió con una sonrisa.
El resto de la tarde transcurrió entre juegos, historias y preguntas. Daniel quería saberlo todo sobre Javier: dónde vivía, qué comida le gustaba, si tenía mascotas, si sabía nadar. Preguntas sencillas pero profundamente significativas. Ventanas a un alma infantil que anhelaba conocer a la figura que había estado ausente en su vida. Cuando comenzó a anochecer, Elena anunció que era hora de volver a casa. Tengo que preparar la cena y Daniel debe terminar su tarea, explicó recogiendo sus pertenencias. ¿Puedo verlos mañana?, preguntó Javier, sorprendiéndose por la urgencia en su propia voz. Elena dudó, pero Daniel intervino con entusiasmo. Sí, mañana podemos llevarlo al zoológico, mamá. Dijiste que iríamos este fin de semana. Elena miró a su hijo y luego a Javier. Mañana es sábado, confirmó con cierta resignación. Habíamos planeado ir al zoológico de Chapultepec. Me encantaría acompañarlos, afirmó Javier, intentando contener su entusiasmo para no presionar demasiado. Para su sorpresa, Elena asintió. Te esperamos aquí a las 10, concedió. Y Javier, nada de choferes ni autos lujosos. Tomaremos el metro como siempre hacemos. Javier parpadeó, momentáneamente desconcertado. No había usado el transporte público en más de 15 años. Por supuesto, aceptó, dispuesto a cualquier cosa por seguir formando parte de la vida de Daniel. Se despidieron con cierta torpeza. Daniel le dio un abrazo espontáneo que dejó a Javier paralizado por un instante, antes de responder torpemente. Elena simplemente lo saludó con un gesto distante. Mientras caminaba de regreso a su auto, Javier sacó su teléfono. Tenía 32 llamadas perdidas, 47 mensajes de texto y más de 70 correos marcados como urgente. El mundo empresarial que había construido reclamaba su atención. Por primera vez en su vida, lo ignoró todo. En lugar de responder llamadas, buscó en su navegador Guía para Padres Primerizos y comenzó a leer ávidamente mientras el Jaguar se deslizaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México. A la mañana siguiente, a las 9:45, Javier Durán descendió de un taxi común en la entrada del Parque Centenario, vestido con jeans, zapatillas deportivas y una camiseta sencilla. Llevaba una pequeña mochila que había comprado la noche anterior y contenía agua, bocadillos, protector solar y una gorra del América que había enviado a comprar a su asistente en medio de la noche. Cualquiera que lo conociera en el mundo corporativo no habría reconocido en este hombre casual al implacable CEO cuyas decisiones movían millones en la bolsa mexicana. Elena y Daniel ya lo esperaban. El niño corrió a su encuentro, emocionado al ver la gorra. «¡Esigual a la mía!», exclamó, señalando su propia cabeza. Javier sonrió, agradeciendo mentalmente a la exhaustiva investigación nocturna que le había revelado que el América era el equipo favorito de su hijo. Elena lo observó con sorpresa mal disimulada, evaluando su transformación. Por un instante, Javier creyó ver un destello de algo parecido a la nostalgia en sus ojos, como si, por un momento, hubiera reconocido al joven del que se enamoró años atrás, antes de que la ambición lo transformara. ¿Listos para el metro?, preguntó Javier con un entusiasmo que intentaba ocultar su nerviosismo. Y así comenzó un día que cambiaría para siempre la vida de Javier Durán. Un día de descubrimientos, no sobre adquisiciones empresariales o estrategias de mercado, sino sobre manadas de lobos mexicanos, sobre los sabores favoritos de paleta de su hijo, sobre cómo Elena arrugaba la nariz cuando algo le hacía gracia pero no quería demostrarlo. Un día en que aprendió más sobre la vida real que en 20 años de juntas directivas. Los días se convirtieron en semanas. Para sorpresa de Elena y del propio Javier, el empresario mantuvo su palabra. 2 veces por semana, sin falta, aparecía en la vida de Daniel, lo llevaba al parque, asistía a sus partidos de fútbol escolar, lo ayudaba con tareas de matemáticas. El niño, que al principio había mostrado un entusiasmo casi irreal, ahora incorporaba la presencia de su padre con la naturalidad que solo los niños poseen para adaptarse a los cambios. Javier había pasado de ser una figura mítica a una presencia real, con virtudes y defectos,
Papá no sabe dibujar, le explicaba Daniel a sus amigos con una mezcla de diversión y orgullo. Pero me compró un libro para aprender juntos. Para Javier, estos momentos eran revelaciones, pequeñas ventanas a una vida que nunca supo que deseaba hasta encontrarla. Sus reuniones ejecutivas, antes el centro de su existencia, ahora parecían interludios tediosos entre los verdaderos momentos importantes. Aquellos que pasaba con un niño que tenía sus mismos ojos y su misma sonrisa. Elena observaba esta transformación con cautela. Había visto demasiadas decepciones para confiar fácilmente, pero incluso ella debía admitir que algo había cambiado en Javier. El hombre frío y calculador que conoció en sus últimos días juntos parecía haber dado paso a alguien más cercano al joven idealista del que se enamoró en la universidad. Una tarde de domingo, mientras Daniel jugaba con otros niños en el parque, Javier y Elena compartían una banca cercana, manteniendo esa distancia cordial pero firme que ella había establecido. «Compré tu segunda novela», comentó Javier, rompiendo un silencio que se había prolongado demasiado. «Es extraordinaria, Elena. Siempre supe que tenías un talento único». Ella lo miró con sorpresa, no tanto por el halago, sino por el hecho de que realmente la hubiera leído. «Sí, gracias», respondió secamente. «Parece que ambos conseguimos lo que queríamos». «¿De verdad lo crees?». La pregunta de Javier contenía una tristeza inusual en él. Elena lo estudió por un momento antes de responder. «Tú tienes tu imperio, yo tengo mis libros y mi cátedra, y ambos tenemos a Daniel». Hizo una pausa significativa. «Aunque de maneras muy diferentes, he estado pensando en eso», dijo Javier, adoptando involuntariamente el tono que usaba en las negociaciones importantes. «Quiero ser parte de la vida de Daniel, no solo un visitante ocasional, sino un verdadero padre». «Ya lo eres», respondió Elena. «Has estado presente estas semanas más de lo que muchos padres con custodia compartida lo están». «No es suficiente», insistió él. «Quiero reconocerlo legalmente. Quiero que lleve mi apellido. Si tú estás de acuerdo, quiero contribuir económicamente a su educación, a su futuro». Elena enderezó la espalda, súbitamente a la defensiva. «¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué no hace 7 años? Porque era un imbécil», admitió con una franqueza que la sorprendió. «Porque estaba tan obsesionado con probarme a mí mismo, con construir algo que me hiciera sentir importante, que olvidé lo que realmente importa». La sinceridad de su respuesta desarmó momentáneamente a Elena. «Daniel no necesita tu dinero», dijo finalmente. «Hemos vivido bien todos estos años». «Lo sé», asintió Javier, «pero es mi responsabilidad, no por obligación, sino porque quiero hacerlo». «¿Y qué pasa cuando te canses de jugar a la familia?». La pregunta salió como un disparo, cargada con el dolor acumulado de años. «¿Qué sucede cuando la novedad pase y recuerdes que tienes un imperio que administrar? Daniel no es un proyecto que puedas abandonar cuando deje de interesarte». Las palabras golpearon a Javier como una bofetada, pero reconoció la legitimidad del temor de Elena. «He reorganizado toda mi vida estas semanas», respondió con calma. «Delegué funciones que antes consideraba intransferibles. Rechacé viajes que antes habría considerado prioritarios. No estoy jugando a nada, Selena». Ella desvió la mirada hacia donde Daniel jugaba, riendo con abandono. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «No es una decisión simple». Javier asintió, comprendiendo que había puesto demasiado sobre la mesa demasiado rápido. «Tómate el tiempo que necesites», concedió. «No iré a ninguna parte». Esa noche, Elena permaneció despierta largo rato después de acostar a Daniel. La propuesta de Javier había despertado emociones contradictorias que creía superadas. Por un lado, Daniel merecía tener a su padre plenamente en su vida, no solo como una figura ocasional. Por otro, la idea de estar legalmente vinculada a Javier, de depender en alguna medida de él, le provocaba un profundo rechazo. Había construido su vida piedra a piedra sin su ayuda. Había llorado noches enteras. Había trabajado hasta el agotamiento. Había rechazado oportunidades profesionales por estar con su hijo. ¿Qué derecho tenía Javier ahora de llegar con su apellido y su dinero? Pero mientras se debatía entre el orgullo y el pragmatismo,
un pensamiento se impuso sobre los demás. Esto no se trataba de ella o de Javier, se trataba de Daniel. Mientras tanto, en su penthouse de Polanco, Javier enfrentaba sus propios demonios. Sobre su escritorio, donde antes solo había informes financieros, ahora descansaba una fotografía de Daniel que había tomado en el zoológico. Junto a ella, los papeles que su abogado había preparado para el reconocimiento legal de la paternidad. Su teléfono sonó. Era Martín, su fiel asistente, que parecía más preocupado que nunca por los cambios en su jefe. «Oh, señor Durán, la junta directiva está presionando para una reunión extraordinaria. Están preocupados por sus ausencias recientes». Javier contempló la fotografía de Daniel mientras respondía. «Programa la reunión para el lunes. Y Martín, prepara también los documentos para mi renuncia como CEO operativo». Un silencio atónito precedió a la respuesta balbuceante de su asistente. «¿Su renuncia? Señor, ¿está seguro? La empresa es su vida. Ya no», respondió Javier con una certeza que lo sorprendió a sí mismo. Y ese es precisamente el problema. Tras colgar, contempló la ciudad nocturna desde su ventanal. Las luces de la metrópolis parpadeaban como estrellas urbanas. En algún punto de ese mar de luces estaba el pequeño apartamento donde dormía su hijo. Su hijo. Las palabras aún resonaban extrañas en su mente, pero cada día se sentían más naturales, más verdaderas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Fiel a su palabra, Javier presentó ante la junta directiva su plan de transición. Permanecería como presidente del consejo, pero abandonaría la gestión diaria de la empresa para dedicarse a asuntos personales prioritarios. La noticia sacudió el mundo empresarial mexicano. Especulaciones sobre su salud, sobre adquisiciones secretas o sobre problemas legales inundaron la prensa económica. Nadie imaginó que la verdadera razón era mucho más simple y a la vez más profunda. Un hombre que había descubierto, demasiado tarde pero quizás no demasiado tarde, que tenía un hijo que lo necesitaba. Elena, tras semanas de reflexión, finalmente accedió a la propuesta de Javier con condiciones estrictas. El reconocimiento legal era aceptable, la manutención también, pero las decisiones importantes sobre Daniel seguirían siendo primordialmente suyas. Javier aceptó sin dudarlo. El día que Daniel oficialmente recibió el apellido Durán, no hubo prensa ni fotografías. Solo un trámite discreto ante un juez de familia, con Elena y Javier firmando documentos mientras el niño esperaba afuera. Ajeno a las implicaciones legales, pero plenamente consciente de que algo importante estaba ocurriendo. ¿Ahora soy un Durán Vega?, preguntó con curiosidad infantil cuando le explicaron el cambio. «Siempre lo ha sido», respondió Elena con una sonrisa triste. «Ahora el resto del mundo también lo sabrá». Esa tarde, mientras tomaban un helado para celebrar, Daniel hizo una pregunta que ninguno de los adultos esperaba. «¿Por qué no vives con nosotros, papá? Todos mis amigos que tienen papá y mamá viven en la misma casa». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Elena palideció. Javier se atragantó con su helado. «Las familias son diferentes, cariño», intervino finalmente Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algunas viven juntas, otras no. Lo importante es que nos queremos y cuidamos unos a otros». Daniel parecía poco convencido por esta explicación. «Pero si nos quieres, ¿por qué no quieres vivir con nosotros?». Javier miró a Elena, buscando ayuda, pero ella se limitó a devolverle la mirada, dejando claro que esta pregunta le correspondía a él. «A veces, Daniel», comenzó, eligiendo sus palabras con un cuidado que nunca había aplicado a ningún discurso corporativo. «Los adultos tomamos decisiones que después no podemos cambiar fácilmente. Tu mamá y yo tomamos caminos diferentes hace tiempo. ¿Ya no la quieres?». La pregunta, directa y sin filtro como solo un niño puede formularla, golpeó a ambos adultos. Javier miró a Elena, cuyos ojos reflejaban una advertencia clara. «Cuidado con lo que dices. Las relaciones entre adultos son complicadas», respondió finalmente. «Pero lo que nunca cambiará es que ambos te queremos a ti más que a nada en el mundo».
La respuesta pareció satisfacer temporalmente a Daniel, que pronto se distrajo con un perro que pasaba cerca. Pero las palabras quedaron flotando entre Javier y Elena, cargadas de significados no dichos. Más tarde, cuando dejaron a Daniel con una niñera para que Javier y Elena pudieran discutir los detalles prácticos del nuevo arreglo, la tensión continuaba presente. «Gracias por no complicar las cosas», dijo Elena, mientras revisaban el calendario de visitas en un café cercano al apartamento. Daniel ya está bastante confundido. «No dije nada que no fuera cierto», respondió Javier, mirándola directamente. «Tomamos caminos diferentes. Yo tomé el equivocado». Elena sostuvo su mirada por un momento antes de volver a los papeles frente a ella. «El pasado es pasado, Javier. Ahora solo importa el futuro de Daniel. ¿Y nuestro futuro?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Elena levantó la vista, genuinamente sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Javier tomó aire, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que había respetado cuidadosamente desde su reencuentro. «Daniel no es el único que te extrañó todos estos años, Elena». El silencio que siguió pareció eterno. Elena lo miraba como si estuviera viendo a un extraño. «No hagas esto», dijo finalmente con voz tensa. «No conviertas a Daniel en una excusa para...». «No es una excusa», la interrumpió Javier. «Es una razón para ser honesto, quizás por primera vez en mucho tiempo». Elena recogió los papeles apresuradamente, evitando su mirada. «Esto no es parte de nuestro acuerdo», dijo con firmeza. «Somos los padres de Daniel, nada más. Elena, por favor». «No, Javier», cortó ella, poniéndose de pie. «No voy a arriesgar la estabilidad emocional que tanto me costó construir. No voy a confundir a Daniel haciéndole creer que sus padres podrían reconciliarse. Y sobre todo, no voy a volver a creer en un hombre que ya me demostró que su trabajo siempre será su prioridad». Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo en el estómago, no por su dureza, sino por su honestidad. «He cambiado», afirmó, casi en un susurro. «Quizás», concedió ella, recogiendo su bolso. «O quizás solo has cambiado de obsesión. Antes era tu empresa, ahora es recuperar lo que perdiste. Pero la obsesión sigue ahí, Javier, y yo ya no puedo ser parte de ella». Con esas palabras, salió del café, dejando a Javier solo con sus pensamientos y con la amarga comprensión de que algunas consecuencias no pueden borrarse con buenas intenciones tardías. Esa noche, mientras conducía de regreso a su penthouse, Javier enfrentó una verdad dolorosa. Elena tenía razón. Su acercamiento a Daniel, aunque genuino, también escondía un deseo egoísta de recuperar todo lo que había perdido, de volver a tener la familia que sacrificó en el altar de la ambición. Pero si realmente había cambiado, si realmente amaba a su hijo, tendría que aceptar que el perdón de Elena no era un derecho que pudiera reclamar, que su papel como padre no le garantizaba un lugar como pareja, que algunas puertas, una vez cerradas, permanecen así para siempre. Con esa resolución en mente, aparcó su auto y miró su teléfono. Tenía un mensaje de texto de Elena. «Daniel quiere que lo lleves a su partido de fútbol el sábado. ¿Puedes?». Una sonrisa triste se dibujó en su rostro mientras respondía: «No me lo perdería por nada del mundo. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. El privilegio de ser padre, aunque no pudiera ser más que eso. 6 meses pueden cambiarlo todo. O quizás», pensaba Javier mientras esperaba fuera de la escuela primaria Gabriela Mistral, «lo que cambia no es el mundo, sino la forma en que lo percibimos». La rutina que había desarrollado tenía poco que ver con la vida que llevaba un año atrás. 3 días a la semana recogía a Daniel de la escuela y pasaban la tarde juntos antes de llevarlo a casa de Elena. Los fines de semana alternos. Daniel se quedaba en el nuevo apartamento que Javier había comprado en Coyoacán, a solo 10 minutos caminando de la casa de Elena. El penthouse de Polanco, símbolo de su antiguo estatus, había sido vendido. Demasiado frío, demasiado impersonal para un niño. El nuevo hogar, aunque espacioso, tenía un ambiente completamente diferente. Paredes decoradas con dibujos de Daniel, una habitación llena de juguetes y libros,
una cocina que Javier había aprendido a usar con la ayuda de tutoriales en línea y muchos intentos fallidos que provocaban las carcajadas de su hijo. ¡Papá! La voz de Daniel interrumpió sus pensamientos. El niño corría hacia él con su mochila rebotando en la espalda, una sonrisa amplia iluminando su rostro. «Saqué 10 en matemáticas». Javier lo recibió con un abrazo que ya no tenía nada de incómodo o forzado. Esos gestos, que al principio le resultaban tan ajenos, ahora fluían naturalmente. «Eso es fantástico, campeón», exclamó con genuino orgullo. «¿Qué quieres hacer para celebrar?» «Tacos de pastor», respondió el niño sin dudar. «Si después podemos practicar para mi presentación de ciencias, ¿verdad?» Mientras caminaban hacia su lugar favorito de tacos, un pequeño establecimiento familiar donde ya los conocían, Javier reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado su vida. Antes, sus celebraciones involucraban champaña de importación y restaurantes con estrellas Michelin. Ahora, su mayor alegría era compartir unos tacos callejeros con un niño que hablaba sin parar sobre volcanes y placas tectónicas. Lo más sorprendente era que no echaba de menos su antigua vida. Las juntas interminables, las cenas de negocios, el constante juego de poder corporativo, todo parecía ahora parte de otra existencia, como una película que había visto hace tiempo y cuyos detalles comenzaban a desdibujarse. «Papá, ¿estás escuchando?» La voz de Daniel lo trajo de vuelta al presente. «Lo siento, campeón. ¿Qué decías?» «Que la maestra dijo que si mi proyecto de ciencias queda entre los 3 mejores, podré ir a la feria estatal». Los ojos del niño brillaban con entusiasmo. «Imagina, podría ganar una beca para el campamento de verano científico». Javier sonrió, maravillado por el entusiasmo de su hijo por aprender, por descubrir, por crecer. Se preguntó cuánto de ese espíritu habría heredado de Elena, siempre curiosa, siempre buscando entender el mundo a través de las palabras y las historias. Elena, a pesar de los meses transcurridos, seguía siendo un tema delicado. Su relación había evolucionado hacia una cordialidad pragmática centrada exclusivamente en Daniel. Hablaban sobre horarios, actividades escolares, necesidades médicas, jamás sobre ellos, sobre el pasado o las posibilidades perdidas. Javier había respetado escrupulosamente los límites que ella había establecido. No más insinuaciones, no más intentos de reescribir su historia. Elena tenía razón. Algunas puertas permanecen cerradas, y había aprendido a aceptarlo. O eso creía. Tras los tacos y un postre de churros con chocolate, Javier llevó a Daniel a casa de Elena como estaba acordado. Era miércoles, lo que significaba que no volvería a verlo hasta el sábado. ¿Puedo mostrarle a mamá mi examen?, preguntó Daniel mientras subían las escaleras del edificio de apartamentos. Por supuesto, respondió Javier. Estará muy orgullosa. Cuando Elena abrió la puerta, vestida con ropa casual y el cabello recogido en una coleta desordenada, Javier sintió ese ya familiar vuelco en el estómago que intentaba ignorar cada vez que la veía. «¡Mamá, mamá!» «Mira». Daniel prácticamente saltó dentro del apartamento, sacando el examen de su mochila como quien muestra un tesoro recién descubierto. Elena lo recibió con un abrazo y exclamaciones de orgullo que hicieron sonrojar a Daniel de placer. Javier observaba desde el umbral, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. Estos pequeños momentos familiares eran precisamente lo que había perdido todos esos años. «Gracias por traerlo», dijo Elena, dirigiéndose a él cuando Daniel corrió a su habitación para guardar su preciado examen. «¿Todo bien?» «Perfectamente», respondió Javier. «Está muy emocionado con su proyecto de ciencias. Hemos estado investigando sobre volcanes toda la semana». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, como sucedía invariablemente cuando se agotaban los temas relacionados con Daniel. «Bueno, debería irme», dijo finalmente Javier. «Tengo una videoconferencia en 1 hora». Elena asintió, pero antes de que pudiera responder, el teléfono sonó dentro del apartamento. Ella se disculpó y fue a atender, dejando la puerta entreabierta. Javier estaba a punto de marcharse cuando escuchó fragmentos de la conversación. «¿En serio? ¿La editorial española? No puedo creerlo. ¿Una gira de presentaciones? Por supuesto que me interesa».
Es una oportunidad increíble. Cuando Elena regresó a la puerta, su rostro irradiaba una emoción que Javier no había visto en mucho tiempo. «Buenas noticias, por lo que parece», comentó, incapaz de contener su curiosidad. Elena dudó un momento, como si evaluara cuánto compartir. «Mi novela», dijo finalmente. «Una editorial española quiere publicarla y han ofrecido una gira de presentaciones. Madrid, Barcelona, Sevilla». Su voz vibraba con una mezcla de incredulidad y emoción. «Elena, eso es maravilloso», exclamó Javier con genuina alegría. «Si alguien merecía ese reconocimiento, era ella. Siempre supe que tu talento trascendería fronteras». Ella sonrió brevemente, pero luego su expresión se ensombreció. «Es una oportunidad única, pero...» Miró hacia adentro del apartamento, donde Daniel podía escucharse tarareando en su habitación. «Son 3 semanas en España. No puedo llevar a Daniel a mitad del año escolar, pero tampoco puedo dejarlo solo». Javier comprendió inmediatamente el dilema. «Yo puedo cuidarlo», ofreció sin dudar. «Me tomaré esas 3 semanas libres, me quedaré aquí en tu apartamento para no alterar su rutina. Puede seguir asistiendo a la escuela normalmente». La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. «Javier, es mucha responsabilidad. Tendrías que encargarte de todo, comidas, tareas, actividades extracurriculares». «Soy su padre, Elena», respondió con suavidad pero firmeza. «Puedo hacerlo». Ella lo miró largamente, como si estuviera viendo algo nuevo en él. «Déjame pensarlo», dijo finalmente. «Es una decisión importante». Esa noche, en su apartamento de Coyoacán, Javier recibió un mensaje de texto de Elena. «Si la oferta sigue en pie, acepto. Necesitamos hablar de los detalles». 3 semanas después, Javier se encontraba en el aeropuerto, sosteniendo la mano de Daniel mientras ambos despedían a Elena. El niño estaba emocionado por la aventura de su madre, aunque triste por la separación. «Llámanos todos los días», insistió Daniel. «Y trae muchos libros de España». «Lo prometo», respondió Elena, abrazándolo fuertemente. Cuando llegó el momento de la despedida, Elena se volvió hacia Javier. «Gracias por hacer esto posible», dijo con sinceridad. «Significa mucho para mí. Mereces esta oportunidad», respondió él. «No te preocupes por nada aquí. Daniel y yo estaremos bien». Por un instante, hubo algo en la mirada de Elena que Javier no supo interpretar. Luego ella se acercó y, para su sorpresa, lo abrazó brevemente. «Cuídense», susurró antes de soltarlo. Los días siguientes fueron un desafío que Javier afrontó con determinación. Administrar el horario escolar de Daniel, sus actividades deportivas, las tareas, las comidas y su propia agenda de trabajo a distancia requería una logística que ninguna operación empresarial le había exigido antes. Pero descubrió que disfrutaba cada minuto de ello. Por las mañanas preparaba el desayuno mientras Daniel se vestía. Lo llevaba a la escuela y luego trabajaba desde el pequeño estudio de Elena hasta la hora de recogerlo. Las tardes las dedicaban a tareas, actividades y a cocinar juntos. Por las noches, después de acostar a Daniel, Javier a veces se permitía explorar discretamente el apartamento de Elena. No husmeaba en sus cosas personales, respetaba su privacidad, pero se maravillaba de los pequeños detalles que revelaban la vida que ella había construido. Los libros cuidadosamente organizados en las estanterías, las fotografías de Daniel en diferentes etapas de su crecimiento, los manuscritos con anotaciones en los márgenes, las plantas que cuidaba con esmero. En ese espacio íntimo, Javier empezó a comprender verdaderamente el costo de sus decisiones pasadas. No solo había renunciado a Elena y a Daniel, sino a la posibilidad de una vida auténtica, llena de pequeños momentos significativos en lugar de grandes logros vacíos. A mitad de la segunda semana, mientras Daniel dormía, Javier encontró un viejo álbum de fotografías en la sala. No pretendía abrirlo, pero se deslizó de la estantería cuando buscaba un libro. Al recogerlo, la portada se abrió, revelando imágenes que le cortaron la respiración. Eran fotografías de ellos dos, de Elena y él, durante sus años universitarios. Ella joven y radiante,
él delgado y sonriente, ambos mirándose con esa mezcla de complicidad y adoración que solo existe al principio de un amor verdadero. Había instantáneas de viajes improvisados a Oaxaca, de noches de estudio en la biblioteca, de aquel pequeño apartamento que compartieron durante un verano antes de que la vida, antes de que él mismo, trazara caminos separados para ellos. La última fotografía mostraba a Elena embarazada, aunque apenas se notaba. Por la fecha al reverso, debió ser tomada poco antes de su separación. Ella sonreía a la cámara con una mano sobre su vientre, una imagen que Javier nunca había visto, un momento precioso de la vida de su hijo que se había perdido por completo. Cerró el álbum con manos temblorosas, abrumado por una oleada de emociones. ¿Por qué Elena había conservado estas fotografías? ¿Por qué mantener estos recuerdos de un pasado que tanto dolor le había causado? Las videollamadas nocturnas con Elena se habían convertido en una rutina. Primero hablaba con Daniel, quien le contaba entusiasmado las aventuras del día, y luego, cuando el niño se iba a la cama, Javier y Elena intercambiaban un breve reporte sobre su día. Esa noche, después de que Daniel se durmiera, Javier no pudo evitar mencionar su descubrimiento. «Encontré un álbum de fotografías», dijo, tras actualizar a Elena sobre el proyecto de ciencias. «De nosotros, en la universidad». El silencio al otro lado de la videollamada fue tan prolongado que por un momento pensó que la conexión se había interrumpido. «No debiste abrirlo», respondió finalmente Elena, su voz notablemente tensa. «Lo siento», se disculpó sinceramente. Se calló mientras buscaba un libro. «No pretendía invadir tu privacidad». Otro silencio. Luego, un suspiro. «Está bien», concedió ella. «No es un secreto de estado, solo son recuerdos que pertenecen a otra vida». «¿Por qué los conservaste?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Elena pareció reflexionar antes de responder. «Al principio, por Daniel. Quería que algún día pudiera ver que sus padres fueron felices juntos, aunque fuera brevemente». Hizo una pausa. «Después, supongo que parte de mí nunca quiso olvidar completamente aquellos años. Fueron importantes, Javier, a pesar de cómo terminaron». La honestidad de su respuesta lo conmovió profundamente. «Fueron los mejores años de mi vida», admitió él. «Aunque fui demasiado estúpido para darme cuenta entonces». Elena desvió la mirada de la cámara, visiblemente incómoda con el giro de la conversación. «Deberíamos dormir», dijo finalmente. «Mañana Daniel tiene examen de ciencias y necesita estar descansado». «Por supuesto», concedió Javier. «Descansa, Elena». Antes de que pudiera terminar la llamada, ella añadió: «La presentación en Madrid fue un éxito. La sala estaba llena y les gustó mi historia». «¿Cómo no iba a gustarles?», respondió Javier con una sonrisa genuina. «Escribes desde el alma, Elena, siempre lo has hecho». Un amago de sonrisa apareció en el rostro de ella antes de despedirse. La última semana de la ausencia de Elena trajo consigo un acontecimiento inesperado. Daniel enfermó. Lo que comenzó como un simple resfriado evolucionó rápidamente a una fiebre persistente que alarmó a Javier. A las 2 de la madrugada, con el termómetro marcando 39.5 de Gui y Daniel quejándose de dolor de cabeza, Javier tomó la decisión de llevarlo a urgencias. Mientras esperaban a ser atendidos, con Daniel adormilado en sus brazos, experimentó un terror que ninguna crisis financiera o corporativa le había provocado jamás. Cuando finalmente diagnosticaron una gripe estacional pero severa y recetaron el tratamiento adecuado, Javier sintió un alivio tan intenso que casi se marea. De regreso al apartamento, con Daniel ya medicado y durmiendo más tranquilo, llamó a Elena a pesar de la diferencia horaria. «¿Está bien ahora?», la tranquilizó después de explicar la situación. «El médico dice que en un par de días estará recuperado completamente». «Debería volver», dijo Elena, la preocupación evidente en su voz. «Puedo tomar el próximo vuelo». «No es necesario», respondió Javier con calma. «Puedo manejar esto, Elena, te lo prometo. Solo te quedan 3 días de gira. Daniel está mejorando y yo estoy siguiendo todas las indicaciones médicas». Hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera. «Confío en ti, Javier».
dijo finalmente, con una suavidad que lo sorprendió. Solo llámame si empeora. ¿De acuerdo? Lo haré, prometió. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿En algún momento pensaste en no regresar? La pregunta parecía surgir de la nada, pero en realidad había estado rondando su mente durante días. En las videollamadas nocturnas, había visto cómo el rostro de Elena se iluminaba al hablar de las presentaciones, de los lectores que la abordaban para hablar de su libro, de las reuniones con otros escritores y editores. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella con cautela. ¿Te ves tan feliz allí, tan realizada? Javier eligió cuidadosamente sus palabras. Me preguntaba si alguna vez consideraste que tu vida podría ser diferente, más amplia, sin las responsabilidades que te atan aquí. ¿Te refieres a Daniel? El tono de Elena se volvió defensivo. No, aclaró rápidamente. Me refiero a todo lo demás. ¿Tu carrera podría haber sido diferente? Más internacional quizás, si hubieras tenido más libertad para moverte, para dedicarte plenamente a la escritura. Mi vida es exactamente como la elegí, Javier, respondió ella con firmeza. Daniel nunca ha sido un obstáculo para mí, sino mi mayor motivación. Y sí, a veces me pregunto cómo sería dedicarme completamente a escribir, viajar más, tener más libertad. Hizo una pausa significativa, pero no cambiaría un solo día con mi hijo por toda la fama literaria del mundo. Las palabras resonaron profundamente en Javier, porque él sí había elegido otra cosa. Había sacrificado esos días, esos momentos irrecuperables, por la ilusión de un éxito que ahora le parecía hueco. Entiendo, dijo finalmente, y te admiro por ello, Elena, más de lo que puedo expresar. La conversación terminó poco después, pero sus palabras permanecieron con Javier mientras velaba el sueño febril de su hijo. En esas horas silenciosas de la madrugada, comprendió algo fundamental. No se trataba de recuperar lo perdido, sino de valorar lo que aún tenía y construir algo nuevo a partir de allí. 3 días después, Javier y Daniel esperaban en el aeropuerto la llegada de Elena. El niño, ya recuperado, sostenía un cartel hecho por él mismo que decía: «Bienvenida a casa, mamá famosa». Cuando Elena apareció entre la multitud de pasajeros, con el cansancio del viaje visible en su rostro, pero una sonrisa radiante al ver a su hijo, Javier experimentó esa sensación ya familiar, la certeza de que, a pesar de todos sus errores pasados, el universo le había dado una segunda oportunidad que no merecía, pero que estaba decidido a honrar. Daniel corrió hacia su madre, quien lo recibió en un abrazo prolongado, cubriendo su rostro de besos mientras reía. Javier se mantuvo a una distancia prudente, observando el reencuentro con una sonrisa. «Papá me cuidó muy bien», anunció Daniel cuando finalmente se separaron. «Aunque no sabe hacer hot cakes redondos». Elena rió y, por primera vez en mucho tiempo, su mirada cuando se cruzó con la de Javier no contenía reservas ni barreras. «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos comunicaban mucho más. En el taxi de regreso a casa, Daniel monopolizó la conversación, contándole a su madre cada detalle de las 3 semanas, desde su enfermedad. «Papá durmió en el suelo junto a mi cama para cuidarme», hasta el proyecto de volcanes que había ganado el 2º lugar en la Feria de Ciencias. Cuando llegaron al apartamento, Javier ayudó con el equipaje, pero se dispuso a marcharse de inmediato. «¿Te necesitan tiempo a solas?», explicó. «Además, tengo algunas cosas pendientes en la oficina». «Espera», dijo Elena mientras Daniel corría a su habitación para buscar algo que quería mostrarle. «Te he traído algo». De su bolso de mano sacó un libro, la edición española de su novela Ausencias, con una dedicatoria manuscrita en la primera página, para Javier, porque a veces los ausentes regresan. «Con gratitud, Elena». «Es hermoso», dijo él, genuinamente conmovido por el gesto. «Lo leeré esta misma noche». Se despidieron con cierta torpeza, como siempre, pero algo había cambiado. Un muro invisible parecía haberse desvanecido, o al menos reducido. «Quizás», comenzó Elena, dudando un instante, «quizás podrías venir a cenar el viernes. Para celebrar, cocinaré paella. Aprendí la receta en Valencia. Me encantaría».
respondió Javier, intentando no mostrar su sorpresa ante la invitación. En los meses siguientes, algo comenzó a cambiar sutilmente entre ellos. Las transferencias de Daniel dejaron de ser momentos tensos y se convirtieron en breves conversaciones. Las consultas sobre asuntos escolares derivaban ocasionalmente en charlas sobre otros temas. La cena de celebración dio paso a otras comidas compartidas, primero siempre con Daniel presente, luego, en ocasiones, cuando el niño se quedaba a dormir con algún amigo, solo ellos dos. No hablaban del pasado ni de posibles futuros, simplemente redescubrían al otro, la persona en que cada uno se había convertido durante esos años de separación. Javier aprendió sobre los sueños literarios de Elena, sobre sus luchas como escritora, sobre las noches de insomnio frente al ordenador. Ella descubrió que el exitoso empresario había desarrollado una pasión por la fotografía documental y las causas sociales, que había redirigido parte de su fortuna a proyectos educativos en zonas marginadas. Eran adultos diferentes a aquellos jóvenes que se enamoraron en la universidad. Personas formadas por sus éxitos y fracasos, por sus decisiones y sus consecuencias. Pero en esos nuevos territorios, comenzaron a encontrar puntos de conexión inesperados. Un domingo por la tarde, casi un año después del reencuentro en el aeropuerto, los tres disfrutaban de un picnic en el Parque Centenario. Daniel jugaba fútbol con otros niños mientras Javier y Elena compartían una manta bajo la sombra de un ahuehuete centenario. «He estado pensando», dijo Elena repentinamente, mirando hacia donde Daniel corría con abandono infantil. «Si aún quieres formar parte de la vida diaria de Daniel de manera más constante». Javier contuvo la respiración, esperando a que ella terminara la frase. «La casa junto a la mía está en venta», continuó ella. «Es pequeña pero agradable. Daniel podría moverse entre ambas casas con facilidad, sin tener que empacar maletas o adaptarse a entornos completamente diferentes». Javier la miró, intentando discernir si había algo más detrás de esa sugerencia. «¿Estarías cómoda con eso?», preguntó cautelosamente. «¿Teniéndome como vecino?». Elena sonrió levemente, con esa expresión que Javier había aprendido a reconocer como señal de sinceridad. «Creo que podría acostumbrarme», respondió. «Daniel sería muy feliz». «¿Y tú?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. «¿Tú serías feliz?». Elena guardó silencio un momento, observando a su hijo en la distancia. «La felicidad no es un estado permanente, Javier», dijo finalmente. «Es algo que construimos cada día con pequeñas decisiones. Durante mucho tiempo, pensé que nunca podría perdonarte por abandonarnos, por elegir tu ambición sobre nosotros». Javier bajó la mirada, el peso de la culpa aún presente a pesar del tiempo transcurrido. «Pero luego», continuó ella, «te vi cambiar. Te vi elegir a Daniel una y otra vez, incluso cuando significaba sacrificar todo lo que creías importante. Te vi convertirte en el padre que él merece». Sus ojos se encontraron, y por primera vez en mucho tiempo, Javier vio en ellos algo que había creído perdido para siempre. «No sé si podemos reescribir nuestra historia, Javier», dijo suavemente. «Pero quizás podamos empezar una nueva, paso a paso, día a día». Antes de que pudiera responder, Daniel llegó corriendo, sudoroso y sonriente. «Mamá, papá, ¿vieron el gol que metí?», exclamó, dejándose caer entre ambos. «Y fue espectacular», respondió Javier, revolviéndole el cabello con afecto. «El mejor que he visto», añadió Elena con una sonrisa. Daniel los miró a ambos, su expresión repentinamente seria a pesar de sus pocos años. «¿Saben qué?», dijo, con esa sinceridad absoluta propia de la infancia. «Somos una familia de verdad ahora, ¿no? No como las otras familias, pero una familia». Elena y Javier intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de su hijo. En ese instante, bajo el sol de la tarde mexicana, algo cristalizó entre ellos. La comprensión de que el tiempo perdido no podía recuperarse, pero que el futuro estaba abierto ante ellos como un lienzo en blanco. «Sí, mi amor», respondió Elena, tomando la mano de Daniel y, tras un momento de duda, también la de Javier. «Somos una familia». Javier apretó suavemente la mano de Elena, un gesto simple pero cargado de significado. Un pacto silencioso.
una promesa tácita de construir algo nuevo, algo que honrara tanto el pasado como el presente. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, los tres permanecieron unidos en ese pequeño círculo de esperanza. No era un final, sino un comienzo. No era una restauración de lo perdido, sino el nacimiento de algo completamente nuevo. Y para Javier Durán, el hombre que una vez lo sacrificó todo por el éxito, no había en el mundo éxito mayor que este. El privilegio de una segunda oportunidad, la posibilidad de demostrar, día tras día, que había aprendido la lección más importante de todas. Que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en imperios empresariales, sino en las risas de un niño y en los ojos de una mujer que, contra todo pronóstico, está dispuesta a creer una vez más en las promesas que haces, y esta vez no fallaría. Fin.